Buenos días. Catequesis número 57 de las catequesis de andar por casa. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo? Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual agradable a Dios por mediación de Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos espirituales. De esta manera, también los laicos dedicados a Cristo y consagrados por el Espíritu Santo ofrecen a Dios el mundo mismo. Vale. Los laicos, la pregunta era ¿cómo participan? Pues ya lo estaba diciendo el texto. Cuando ofrecemos estos sacrificios espirituales, cuando ofrecemos toda nuestra vida a Dios por medio de la oración, de los sacramentos, en especial de la Eucaristía, cuando somos capaces de ver y descubrir en todos los acontecimientos de nuestra vida esta mano de Dios. Si no veo el amor de Dios y la mano de Dios en mi vida, pues va a ser muy difícil que lo pueda ofrecer. Básicamente voy a intentar aguantar lo que pueda con la mejor sonrisa hasta que ya no pueda más y pegue el petardazo. Eso sería si no conociera o si no viera el amor de Dios o si no descubriera cómo realmente Dios actúa en mi vida. Por eso es importante esto que os estaba diciendo, de la necesidad de ver, descubrir, escuchar la palabra, de poderla vivir, porque si no todo se convierte en un aguantar, en una resignación. Esto que ya decimos tantas veces, resignación cristiana, que de cristiana no tiene nada. ¿Sabéis lo que es la resignación? La resignación es aguantarte porque no te queda otra. Y porque si protestas todavía Dios te puede castigar más. Eso no es nuestra doctrina, eso no es lo que Dios dice, eso no es el espíritu de la ley, ni lo que dice el Espíritu Santo. Eso no nos acerca a Dios. Todo eso es mentira. La resignación no es cristiana, no es voluntad de Dios. Que yo, conociendo y viendo el amor de Dios, sea capaz de entrar en esta historia y de aceptarla como la Virgen María, que había cosas que no entendía. Oye, que se le perdió el niño 3 días, 3 días y 3 noches. Y al tercer día lo encuentra en el templo y todavía le dice que tenía que estar en el templo haciendo las cosas de su padre. A ver, perdonad lo que voy a decir, pero si yo fuera San José, le habría cruzado la cara, pero bien cruzada. Pero la Virgen María, ni San José ni la Virgen María obviamente lo hicieron así. Porque aunque no entendían el cómo y el por qué tantas veces, pues lo ofrecían a Dios porque reconocían que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios, era la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se fiaban de lo que Dios les había anunciado, se fiaban de que Dios sabría mejor que ellos qué es lo que había que hacer. Y de hecho, en los evangelios encontramos varias veces esta expresión que la Virgen María guardaba todas estas cosas en el corazón. Y eso solo es posible desde el amor, solo es posible desde saberte querido y amado por Dios, solo es posible desde alguien que descubre que Dios está a su lado. Por eso podemos ofrecer oraciones, pedir la ayuda de Dios, pedir e interceder por los otros. Cuando ofrecemos también nuestra vida familiar, nuestro trabajo, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestros gozos y alegrías, decía también, nuestros descansos, haciendo presente que Dios sí puede, que Dios realmente nos ama.
fiándonos en que Dios va a sacar de todo eso algo bueno. ¿No dice la Escritura que Dios escribe recto con renglones torcidos? Pues a veces los pecados, los sufrimientos, las situaciones que nos toca vivir son estos renglones torcidos con los que Dios quiere escribir recto, con los que Dios quiere ayudarnos a encontrarnos con su amor, su misericordia y su perdón. Punto 190 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? Cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo, la anuncian al mundo con el testimonio de vida y de palabra mediante la evangelización y la catequesis. Es decir, nuestra misión profética, ya sabéis, hemos hablado de la misión sacerdotal, rezar, interceder, ofrecer a Dios en nuestros sacrificios, nuestra vida, nuestras vivencias, por nosotros y por los que están a nuestro alrededor. La misión profética, ¿os acordáis que hablamos que tenemos 3 títulos? Profeta, sacerdote y rey. Pues esto es. Pues la misión profética, ¿cuál es? Acoger, escuchar, profundizar cada vez más en la fe para poder entender la palabra de Dios, para poderla aplicar a nuestra vida, a nuestra vivencia y a nuestra experiencia, y así poderla transmitir a los demás. Eso nos ayuda obviamente a vivir de una manera nueva, porque en la medida que acoja la palabra de Dios, en la medida que yo me convierta, que esté deseando cada vez estar más cerca de Dios, todo eso, de una manera o de la otra, va cambiando mi modo de vivir. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia? Ser reyes, profeta, sacerdote y rey. Pues participan porque reciben de Él, de Cristo, el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo, por medio de la abnegación y la santidad de su propia vida. Los laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad e impregnan de valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. Muy bien, en la medida en la que tú y yo podamos vencer nuestros deseos, nuestros pecados, nuestras tendencias a satisfacernos en todo, en la misma medida podremos vivir, anunciar el Evangelio, podemos vivir más cerca de Dios, podemos hacer presente, ser esta luz, sal y fermento, este foco, este punto de referencia para todas las gentes que están a nuestro alrededor. Por eso es necesario escuchar la palabra, buscar la ayuda de Dios para poder luchar contra todas estas apetencias, que tenemos, ¿verdad? Para poder ser testigos del amor de Dios. Porque sin su ayuda no vamos a poder ser reyes. Seremos esclavos de nuestras pasiones, esclavos de lo que nos apetece, del que dirán. Y Dios no quiere que seamos esclavos. No quiere que estemos pendientes del que dirán constantemente. No quiere Dios que tengamos que vivir una vida que no es la nuestra, solo con tal de agradar a quien sea. Eso es una esclavitud terrible. Yo me acuerdo cuando era chaval, pues durante muchos años pues no podía tener amigos porque no era capaz de tener amigos. Cuando por fin conseguí tener amigos, pues estaba empeñado en no perder el afecto y cariño de mis amigos. Y en aquel entonces pues estaban las maquinitas estas para jugar, con el que echabas una moneda, jugabas una partida, marcianitos, tantas historias. Y se pasaban horas jugando aquello. Y yo viendo cómo jugaban, aguantando horas y horas allí, con tal de no perder el cariño, el afecto de mis amigos. Con tal de no perder a mis amigos. Eso era una esclavitud. Yo no podía ser libre, yo no podía decir, nos vemos más tarde, o nos vemos otro día, o ya... No podía, porque tenía miedo, porque como no tenía ningún amigo, como solo tenía aquellos amigos, por eso estoy diciendo,
¿Es eso lo que Dios quiere para ti y para mí? ¿Que seamos esclavos? Pues no, Dios no quiere eso, quiere hacernos libres. Seguimos. En esto decía, venciendo el pecado, las apetencias, los deseos, de sí mismos y del mundo, por medio de la abnegación y santidad de la propia vida. ¿Qué es esto de la abnegación y la santidad? Pues en la medida en que yo me enamoro de Cristo, deseo estar con Cristo. En la medida que yo me enamoro de alguien, deseo realmente pasar el tiempo con esa persona. Busco qué es lo que agrada a la otra persona. Hago que realmente pueda vivir de una manera... hago que toda mi vida gire en torno a la otra persona, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre. Si me enamoro de Cristo, pues obviamente buscaré a Cristo, haré lo que sea con tal de poder estar con Cristo y por Cristo. Me acercará más, es lo que os estaba comentando, en la medida que la misión sacerdotal y profética, en la medida en que me acerco a Cristo, cambiaré poco a poco de vida. Y eso me irá llevando poco a poco a la santidad. Veré los ejemplos de los santos y querré imitarlos, querré vivir de una manera nueva y distinta. Querré vivir conforme dice el Evangelio, conforme vivió Cristo. No somos los cristianos, la palabra cristiano no quiere decir otro Cristo, no estamos llamados a ser otro Cristo. ¿No decía San Pablo aquello de no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí? Pues por eso, porque estamos llamados a vivir como vivía Cristo. Los laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad, impregnan de valores morales las actividades temporales del hombre y de la sociedad. En la medida en que yo voy viviendo cada vez más cerca de Dios, más cerca de Cristo, en la medida en la que yo voy cambiando de actitud y voy viviendo no según los valores del mundo, sino según los valores evangélicos, obviamente eso va cambiando también, va siendo un testimonio, siendo un punto de referencia para los que están a nuestro alrededor. Y eso hace que el mundo y la sociedad cambien, mejoren, porque se ve el amor, la paz, el perdón, la humildad, cosa que de este mundo necesita grandemente. Por eso necesitamos convertirnos y ayudarnos los unos a los otros, interceder los unos a los otros, por los otros, para poder pedir esta gracia a Dios. Pues ánimo, majos, ¿eh? Nos vemos mañana. ¡Hasta luego!